El dominio sobre uno mismo es el campo de batalla primordial. No es en la arena externa donde se forja la verdadera invulnerabilidad, sino en la fortaleza inexpugnable de su propia mente. Hoy desmantelaremos las tácticas de manipulación más sutiles, aquellas que, a menudo, se disfrazan de vulnerabilidad o emoción para desequilibrar al estratega. Para ello, nos armaremos con 3 leyes estoicas que no solo lo protegerán, sino que lo convertirán en una fuerza inamovible frente a cualquier intento de control externo. Estas no son sugerencias, son protocolos de combate para la mente. La primera ley, la base de toda defensa, es la ley del círculo de control. Este principio estratégico es la piedra angular de toda inteligencia de combate. Solo aquello que reside dentro de su esfera de influencia merece su energía y atención. En el contexto de las interacciones humanas y particularmente frente a los intentos de manipulación, esto significa comprender que usted es el comandante supremo de sus propias reacciones, sus juicios y sus decisiones. Lo que otros eligen decir, sentir o hacer, incluso cuando se dirige directamente a usted, es territorio ajeno. Es el campo de batalla del adversario. Su victoria radica en no entregarle a ese adversario el control de su cuartel general interno. Un estratega no malgasta recursos en frentes que no puede asegurar. Se enfoca en la fortificación de su posición más crítica, su propia psique. La manipulación, en su esencia, busca externalizar su centro de control, hacer que usted reaccione a un estímulo externo de una manera predecible y deseada por el manipulador. La ley del círculo de control es el contraataque, la declaración de soberanía sobre su territorio mental. Es el arte de la indiferencia calculada, no por falta de empatía, sino por una disciplina férrea sobre dónde se invierte la valiosa moneda de su atención y energía. Es el reconocimiento de que la paz, la resiliencia y el poder residen en la autonomía de su respuesta, no en la quimera de controlar el comportamiento ajeno. Imaginemos la Gran Guerra del Peloponeso, una contienda que se extendió por casi 3 décadas entre Atenas y Esparta. Atenas, una potencia naval, era constantemente provocada por Esparta, una potencia terrestre que buscaba arrastrarla a un conflicto terrestre donde sus fortalezas serían anuladas. Pericles, el líder ateniense, comprendió la ley del círculo de control con una lucidez brutal. Él sabía que no podía controlar las provocaciones espartanas, sus asaltos a la frontera, sus desafíos a la hegemonía ateniense. Lo que sí podía controlar era la respuesta de Atenas. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada incursión, Pericles instruyó a su pueblo a retirarse tras los muros largos que conectaban Atenas con su puerto de El Pireo. Su estrategia no era la confrontación directa en tierra, sino la resistencia pasiva, la confianza en su poder naval para el suministro y la evitación de una batalla que no podían ganar. Atenas sufrió, sí, el asedio, la plaga, pero Pericles mantuvo el foco en lo controlable, la disciplina de sus ciudadanos, la fortaleza de sus muros, el poder de su flota. No se dejó arrastrar al juego de Esparta, no permitió que las acciones de Esparta dictaran la estrategia ateniense. Esta es una lección fundamental. La manipulación busca precisamente eso, arrastrarlo a un juego ajeno, donde las reglas no son suyas y el campo de batalla favorece al otro. Pericles, al igual que el estratega estoico, entendió que la verdadera fuerza no reside en reaccionar a cada golpe, sino en elegir dónde y cómo se libra la batalla o si se libra en absoluto. Su indiferencia estratégica ante lo incontrolable fue su arma más potente. El error táctico más común es la reactividad impulsiva. Muchos caen en la trampa de creer que deben responder a cada provocación, cada insinuación, cada manipulación emocional. Cuando se sienten acusados injustamente, atacados verbalmente o manipulados sutilmente para sentir culpa o celos, su instinto los empuja a defenderse, a justificar, a contraatacar.
Este es un error catastrófico. Al reaccionar, usted le otorga al manipulador el control de su estado emocional. Le da el poder de presionar botones y obtener una respuesta predecible. Piénselo como un maestro de ajedrez enfrentándose a un oponente novato. El novato mueve una pieza y el maestro reacciona con una contramovida. El novato hace otra jugada impulsiva y el maestro vuelve a reaccionar. Muy pronto, el maestro se encuentra jugando en el tablero del novato, siguiendo sus reglas caóticas y entregando la iniciativa. El error no es la intención de defenderse, sino la creencia de que la defensa debe ser una reacción inmediata y visible. Esto es particularmente cierto en las interacciones donde la manipulación se disfraza de emoción, vulnerabilidad o victimización. Si usted reacciona con enojo, frustración o incluso exceso de justificación ante un intento de generar culpa, usted ha caído en la trampa, ha validado la premisa del manipulador y le ha dado la munición que buscaba, su reacción emocional. Ha permitido que el campo de batalla se defina por las emociones del otro, no por su lógica y su propósito. Ha entregado el control de su fortaleza interna. Para aplicar la ley del círculo de control con precisión militar, siga estos protocolos. Primero, el protocolo del silencio estratégico. Frente a una provocación o un intento de manipulación emocional, su primera acción no es una reacción, sino la contención. Guarde silencio. No un silencio de sumisión, sino un silencio estratégico. Un silencio de análisis. Permita que la provocación se disipe en el aire, sin encontrar resistencia en su fortaleza. Esto frustra al manipulador que busca una reacción para alimentarse. Este silencio le da tiempo para evaluar si la situación merece su energía, si está dentro de su círculo de control o si es simplemente ruido táctico. Segundo, el protocolo de la indiferencia racional. No es que no le importe, es que ha entrenado su mente para no ser afectado por lo que no puede controlar. Practique la distinción entre lo que sucede y su interpretación de ello. Si alguien intenta hacerle sentir culpa por algo que no hizo o que está fuera de su control, reconozca que la culpa es una emoción que reside en usted y usted elige si la permite entrar. No es negación, es desapego estratégico. Es la diferencia entre observar la lluvia y empaparse en ella. Tercero, el protocolo de la redirección del foco. Una vez que ha identificado que una situación está fuera de su control, redirija su energía inmediatamente hacia aquello que sí puede controlar. Si alguien lo critica injustamente, en lugar de discutir, pregúntese, ¿puedo controlar lo que esta persona piensa de mí? No. ¿Puedo controlar mi propia conducta y mis objetivos? Sí. Entonces concéntrese en su conducta y sus objetivos. Este es un acto de soberanía mental. Cuarto, el protocolo de la respuesta deliberada. Si debe responder, que su respuesta sea una elección consciente, no una reacción impulsiva. Sea conciso, objetivo y desprovisto de emoción innecesaria. Su objetivo no es ganar una discusión, sino proteger su integridad y avanzar en su misión. Un general no discute con los desertores, los neutraliza y sigue adelante. Este es el camino hacia la invulnerabilidad. Pero dominar su propia defensa es inútil si usted no sabe cómo controlar el ritmo del juego, que es exactamente nuestra segunda táctica. La segunda ley fundamental para el estratega es la ley de la percepción. Este principio es la verdad inquebrantable que sostiene que ningún evento, ninguna palabra, ninguna acción externa tiene un significado inherente. Su impacto, su poder para afectarlo, reside enteramente en la interpretación que usted le otorga. La ofensa no está en el acto del otro, sino en su decisión de sentirse ofendido. La manipulación, en su forma más insidiosa, no opera a través de la fuerza bruta, sino a través de la distorsión de la percepción. Busca sembrar una semilla de duda, de culpa, de miedo o de celos en su mente para que usted mismo cultive el fruto de su propia autodestrucción o sumisión. El estratega que comprende la ley de la percepción sabe que su mente no es un lienzo en blanco, sobre el cual el mundo puede pintar cualquier cosa. Es una fortaleza con filtros de seguridad. Cada información que entra es escaneada, analizada y, si es necesaria, descartada o reinterpretada.
No hay ataques directos al espíritu, solo hay eventos que su mente, si no está entrenada, puede convertir en ataques. Es el arte del reencuadre, la habilidad de ver más allá de la superficie emocional de una situación y comprender su verdadera naturaleza, despojándola de la carga que otros intentan imponerle. Pensemos en el legendario estratega militar Sun Tzu, autor de El arte de la guerra. Sun Tzu no se enfocaba en la brutalidad del combate, sino en la manipulación de la percepción del enemigo. Él entendía que la victoria más grande era aquella que se lograba sin luchar, haciendo que el enemigo se derrotara a sí mismo. ¿Cómo? A través de la desinformación, la creación de ilusiones y la alteración de la percepción del enemigo sobre su propia fuerza y la fuerza de Sun Tzu. Si el enemigo percibía que era débil cuando era fuerte o que estaba en una trampa cuando estaba seguro, esa percepción era su perdición. La realidad objetiva importaba menos que la realidad subjetiva del oponente. Sun Tzu no controlaba las tropas enemigas, pero controlaba la información que les llegaba. Controlaba el teatro de operaciones para que sus movimientos fueran mal interpretados. De la misma manera, en las interacciones personales, el manipulador busca que usted perciba una situación de una manera que lo debilite. Busca que usted vea una crítica como una verdad absoluta, una queja como una acusación irrefutable, una lágrima como una prueba de su culpabilidad. Si usted, como el general astuto, puede controlar sus propios filtros de percepción, puede desarmar cualquier ataque antes de que toque su espíritu. Si una palabra se lanza como una flecha, es su mente la que decide si esa flecha lleva veneno o simplemente rebote en su armadura. El error táctico más pernicioso es la aceptación pasiva de las narrativas externas, especialmente cuando provienen de fuentes que buscan influenciarlo. Muchos permiten que las palabras, los gestos y las emociones de otros definan su realidad interna. Si alguien expresa tristeza o frustración, automáticamente asumen la responsabilidad o la culpa. Si alguien proyecta una expectativa, se sienten obligados a cumplirla, incluso si va en contra de su propio propósito. Este es el equivalente mental de un espía enemigo colocando información falsa directamente en su sala de guerra sin ninguna verificación. Usted está operando con datos comprometidos. La manipulación, especialmente la emocional, prospera en esta falta de escrutinio. Una queja pasivo-agresiva, una mirada de reproche, un suspiro dramático, estas no son declaraciones objetivas, son intentos de sembrar una percepción. Y radica en no cuestionar activamente la validez y la intención detrás de estos estímulos. Usted se convierte en un títere de las emociones ajenas, reaccionando a cada cambio de humor, cada insinuación, porque ha cedido el control de cómo interpreta esos eventos. Se siente culpable cuando no lo es, se siente responsable de la felicidad ajena, se siente en deuda por favores no solicitados o manipulaciones emocionales. Esta es la rendición de su soberanía mental, permitiendo que otros escriban la historia de su experiencia. Para implementar la ley de la percepción y convertirla en una fortaleza impenetrable, siga estos protocolos de desmantelamiento. Primero, el protocolo del interrogatorio socrático. Cuando se enfrente a una declaración o una situación que busca manipular su percepción, no la acepte al pie de la letra. Pregúntese, ¿es esto un hecho objetivo o una interpretación? ¿Cuál es la intención detrás de esta acción o palabra? ¿Estoy permitiendo que la emoción de otra persona dicte mi propia verdad? Cuestione la narrativa. Descomponga el evento en sus componentes más básicos. Si alguien dice, siempre me hace sentir así, su pregunta interna debe ser, ¿es un hecho que yo causo su emoción o es su elección sentirse así? Esta es una táctica de defensa activa. Segundo, el protocolo del reencuadre estratégico. Una vez que ha interrogado la percepción original, reencuadre la situación de una manera que lo empodere. Si alguien intenta hacerle sentir culpable, en lugar de verla como una acusación, reencuadre la situación como un intento de control. Esto cambia su respuesta de la culpa a la resistencia estratégica.
Si alguien muestra frustración, en lugar de verlo como su fracaso, reencuádrelo como la incapacidad del otro para manejar sus propias expectativas. Usted no es responsable de las emociones de los demás. Tercero, el protocolo de la verificación de datos. Siempre que sea posible, busque evidencia objetiva. Si una acusación se hace con generalizaciones emocionales, pida detalles específicos, hechos. Dame un ejemplo concreto. ¿Cuándo y cómo hice eso? Esto obliga al manipulador a salir de la nebulosa emocional y a confrontar la realidad, lo cual a menudo no pueden hacer. Cuarto, el protocolo de la despersonalización. Comprenda que las acciones de los demás, especialmente las manipulativas, rara vez son sobre usted. Son sobre ellos, sus inseguridades, sus deseos de control, sus propias batallas internas. Al despersonalizar el ataque, usted se libera de su carga emocional. No es un ataque a su ser, es una manifestación de su estrategia. Al aplicar estos protocolos, usted no solo se protege de la manipulación, sino que también desarma al manipulador al negarles el control sobre su percepción. Ok, pare un instante. Con las tácticas 1 y 2, usted ya está operando en un nivel que el 99% de las personas desconoce. Usted ya tiene la defensa y el control del ritmo. Pero es la combinación de ellas con la táctica 3 lo que te transforma de un buen jugador en una fuerza dominante. Vamos a ella. Si este nivel de pensamiento estratégico resuena con usted, entonces su lugar es aquí. Comente abajo de cuál país usted se está uniendo a nuestra legión de estrategas y si aún no lo ha hecho, inscríbase para recibir todos nuestros briefings tácticos. La tercera y más elevada ley, la que consolida su inmunidad, es la ley del propósito mayor. Este es el principio que establece que su vida, su energía y su enfoque deben estar subordinados a una misión que trasciende las trivialidades y los dramas cotidianos. Un estratega con un propósito mayor es un general que tiene un objetivo de campaña tan vasto y significativo que las escaramuzas menores en los flancos se vuelven irrelevantes. La manipulación, en su forma más común, se alimenta de la falta de dirección, del vacío existencial, de la necesidad de validación externa. Cuando usted tiene un propósito firme, una brújula interna inquebrantable, los intentos de desviar su atención con dramas, quejas o juego de poder se vuelven ineficaces. No hay espacio para ellos en su mapa estratégico. Su tiempo es oro, su energía es un recurso limitado y cada decisión se filtra a través de la lente de su objetivo final. Si algo no contribuye a su propósito, es ruido. Si algo intenta arrastrarlo a una batalla que no es la suya, es una distracción. Este es el escudo definitivo, no porque lo haga inmune a los ataques, sino porque los hace insignificantes. Es la diferencia entre un barco a la deriva que puede ser arrastrado por cualquier corriente y un buque de guerra con un destino fijo que corta las olas con determinación. La historia nos ofrece innumerables ejemplos de este principio. Pensemos en Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis. En un entorno donde la deshumanización era la norma, donde la manipulación y la tortura eran constantes, Frankl observó que aquellos que lograban sobrevivir, no solo físicamente sino espiritualmente, eran aquellos que encontraban o mantenían un propósito mayor. Para algunos era la esperanza de reunirse con sus familias, para otros era la finalización de una obra o simplemente la determinación de documentar los horrores para que el mundo nunca los olvidara. Frankl mismo se aferró a la idea de que su sufrimiento tenía un significado, que podría usarlo para desarrollar su teoría de la logoterapia, la búsqueda de significado. Los guardias, los opresores, intentaban manipular a los prisioneros a través del terror, Miedo, el hambre, la humillación. Pero para aquellos con un propósito mayor, estas tácticas se volvían menos efectivas. La indignidad física era insoportable, sí, pero su espíritu permanecía inquebrantable porque estaba anclado en algo más grande que su sufrimiento presente. Su mente no podía ser desviada de su misión fundamental. No se podían permitir el lujo de la desesperación o la distracción por las crueldades cotidianas porque tenían un objetivo más grande al cual aferrarse.
Este es el poder del propósito. Una vez que su mente está fijada en una estrella lejana, los pequeños fuegos en el camino se vuelven meras chispas. El error estratégico más común y el más devastador es la ausencia de un propósito mayor o la falta de claridad en el mismo. Cuando un estratega no tiene un objetivo claro, una misión que lo impulse, se convierte en un blanco fácil para cualquier distracción o manipulación. La vida se vuelve una serie de reacciones a estímulos externos, en lugar de una progresión deliberada hacia una meta. Si usted no sabe a dónde va, cualquier camino parecerá el correcto, y cualquier persona que le ofrezca una dirección, por manipuladora que sea, parecerá una guía. Sin un propósito, su tiempo y energía se dispersan en dramas ajenos, en conflictos insignificantes, en la validación superficial de otros. Se convierte en un barco sin timón, a merced de las corrientes emocionales y las agendas ocultas de quienes lo rodean. La manipulación en este escenario no necesita ser sofisticada. Una queja, una lágrima, una insinuación de culpa pueden ser suficientes para desviar a un estratega sin rumbo. El drama ajeno llena el vacío que debería estar ocupado por su propia misión. La necesidad de aprobación externa se vuelve un punto de presión. Este es el estado de vulnerabilidad máxima, la mente desocupada, la brújula rota, la voluntad sin dirección. La falta de un propósito mayor es una invitación abierta a que otros definan su campo de batalla y sus prioridades. Para fortificar su mente con la ley del propósito mayor, siga estos protocolos de autodefinición y enfoque. Primero, el protocolo de la misión clara. Dedique tiempo a definir con absoluta precisión su propósito principal en la vida. No una lista de deseos, sino una declaración de lo que usted está construyendo, lo que está logrando, el impacto que desea tener. ¿Cuál es su gran obra? ¿Qué legado busca dejar? Esta misión debe ser lo suficientemente grande como para requerir su máxima energía y concentración. Escríbala, revísela diariamente, que sea su estrella polar. Segundo, el protocolo del filtro de relevancia. Cada vez que una situación, una conversación o una emoción ajena intente captar su atención, sométala a este filtro implacable. Esto contribuye ¿A mi propósito mayor? ¿Me acerca a mi objetivo o me desvía de él? Si la respuesta es no, descarte la situación. No le dé energía, no la alimente. Este filtro es su primera línea de defensa contra la irrelevancia y la manipulación. Tercero, el protocolo de la inversión deliberada. Invierta su tiempo, energía y recursos solo en actividades que estén directamente alineadas con su propósito. Al llenar su vida con acciones significativas, no deja espacio para el vacío, que otros podrían intentar llenar con sus dramas. La manipulación busca ocupar su tiempo y su mente. Al estar proactivamente ocupado en su misión, usted neutraliza esa oportunidad. Cuarto, el protocolo de la indiferencia al ruido. Cuando su propósito es claro, los pequeños dramas, las quejas sin sentido, los intentos de generar culpa o los celos ajenos se vuelven simplemente ruido blanco. No tiene la capacidad de penetrar su enfoque. Usted ya tiene una melodía mucho más importante que escuchar, un compás que seguir. Este no es un acto de egoísmo, sino de disciplina estratégica. Es la comprensión de que su misión es demasiado valiosa para ser comprometida por las tácticas de distracción de otros. Su misión para esta semana. Elija una de estas tácticas y ejecútela con precisión militar por 7 días. Vuelva a este video y deje su informe en los comentarios. ¿Cuál táctica escogió y cuál fue su ventaja en el campo de batalla? Su experiencia inspira a todos nosotros. Y si este briefing lo armó para la victoria, ayúdeme a fortalecer nuestro batallón. Deje su like, pues eso muestra a YouTube que este contenido es de alto valor estratégico y, lo más importante, inscríbase para que continuemos forjando nuestra mente como el arma más poderosa de todas.